Gracias, señor presidente. En primer término, un agradecimiento al Instituto Colombiano de Derecho Procesal, a su presidente, maestro Jairo Parra Quijano, a todos los magistrados, fiscales, jueces, semilleros de la ciudad de Cúcuta, a mi Universidad Libre y a mi maestro Evelio Jesús Mora Gutiérrez. El tema guarda relación íntima con el Estado Social de Derecho y verdaderamente constituye algo importante dentro de nuestra sociedad. Colombia tiene 46 millones de habitantes, 24 millones mujeres, 22 millones hombres, 32 departamentos, 1.096 municipios, y tengo la información del DANE y del Instituto Geográfico Agustín Coasi. En relación con la información, en Colombia tenemos 11 millones de predios urbanos y 4 millones de predios rurales. Es decir, tenemos 15 millones de predios. De estos, el 89% corresponden a la verificación por parte del Agustín Coasi de 977 municipios. Varios de ellos no, porque no se aplica la propiedad privada, por cuanto hay comunidades indígenas, caso de los Guayú, donde la propiedad es colectiva. Pues bien, en la primera parte tiene que ver con el famoso mito de la posesión. Siempre la fácil para no embargar la posesión se afirmaba es que la posesión es un hecho y con eso sencillamente se le nega a usted la medida cautelar. Si bien es cierto que en el Código de Procedimiento Civil, artículo 515, dio lugar a desarrollo y algunos tribunales del país, en el caso de Bogotá y Bucaramanga, se decretaban medidas cautelares sobre la posesión, se hablaban era de los efectos de la posesión en la medida cautelar. Entonces viene la naturaleza de la posesión para determinar si la posesión es un hecho o es un derecho. Para esto existen tres teorías. Una, donde considera que la posesión es un hecho; otra, que la posesión es un hecho y es un derecho al mismo tiempo; y una tercera, que la posesión es un derecho real. Esto corresponde a una vieja polémica y discusión donde Savigny, en el estudio del derecho romano, el de la posesión, concluía que la posesión es un derecho y Erin, por el contrario, sostenía que era un derecho real. Pues bien, en el Código General del Proceso se acaba el mito y viene lo que es la realización de lo que es la medida cautelar en el Estado Social de Derecho, y más adelante, con unos casos ciertos y verificables, vamos a demostrar qué nos muestra el país. En la primera parte, el artículo 593, numeral tercero, del Código General del Proceso, nos permite la medida cautelar del embargo y la perfección de dicha medida cautelar a través del secuestro de la posesión material. Entonces, con esto se acaba el mito por una razón muy sencilla. Cuando se habla de la posesión material, está conformado por el corpus, el animus y los efectos sobre esa relación. Es decir, constituyen una sola unidad. Entonces, ir a desprender el ánimo del corpus es desnaturalizar verdaderamente la posesión material. Para demostrar lo anterior, basta sencillamente con tomar el artículo 762 del Código Civil. Uno diría, en Colombia no se protege la propiedad, en Colombia se protege la posesión material. Y esto hace parte de la famosa polémica entre Erin y Savigny. El artículo 762 del Código Civil colombiano señala expresamente que la posesión es la tenencia de una cosa con ánimo de señor o dueño, o sea, que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por sí mismo o por medio de otra persona. Y esta misma norma señala expresamente que todo poseedor se reputa dueño mientras que otra persona no demuestre lo contrario. Pues bien, este artículo 762, si uno toma la definición de posesión, pues basta sencillamente ánimos y corpus. Para efectos de la medida cautelar se requiere mínimo un año de posesión, porque en Colombia se protege la posesión
que tenga este tiempo señalado y lo va a justificar. Los artículos 972 y 974 del Código Civil señalan que la posesión es una de las herramientas que tienen los poseedores materiales para mantener la misma o para recuperarla, y que solamente puede iniciar acciones posesorias, llámese pretensiones, quien ha estado mínimo un año quieto de posesión pacífica y quieta. Al igual señala expresamente que esta posesión prescribe al término de un año. Es decir, que cuando vamos a hablar de la medida cautelar, se exige que tenga mínimo un año de posesión. En relación con la misma posesión material, los artículos 25.12 y 25.18 del Código Civil hablan que el poseedor material puede ganar por prescripción el bien. Entonces viene aquí la primera parte para los acreedores. Los acreedores han tenido una herramienta para poder perseguir el patrimonio del deudor, pero lo único que se le permitía en la ley, de acuerdo con la misma artículo 25.13 del Código Civil, era alegar la prescripción adquisitiva a favor del deudor. Y aquí existían varios inconvenientes. Uno, que muchos jueces le exigían al acreedor demostrar la legitimación, es decir, la relación de crédito, hasta el punto que si era un pagaré o un título de valor, se tenía que allegar. Y muchas veces se iniciaba el proceso, pero estas declaraciones de pertenencia es imposible generalmente, y sobre todo por la experiencia colombiana y con la escrituralidad, decir que se terminen en 1 o en 2 años. Posteriormente, si prosperaba la declaración de pertenencia, tenía que iniciar el proceso ejecutivo. Por estadísticas, verdaderamente en 2 ciudades ni siquiera llegan al 1% de los casos. O sea, son muchísimos los inconvenientes que se le presenta al acreedor porque debe contratar un abogado, tiene que iniciar un proceso declarativo. Pues bien, pero entonces veía cómo el poseedor material que explota económicamente el bien, pues no se le podía perseguir él mismo por cuanto no existía una norma que en este momento pues vamos a ver cuáles son las situaciones. Hablaba del término de 1 año porque en Colombia para el posesorio se requiere mínimo 1 año. En el caso del delinde de amojonamiento solo se permite la intervención de poseedores materiales si tienen 1 año. Y en el caso de las servidumbres igualmente la legitimación para intervenir los poseedores materiales se requiere 1 año. Es decir, que la posesión material que va a ser objeto de la medida cautelar se requiere que tenga mínimo 1 año. En Colombia, el registro y lo que tiene que ver con el catastro tiene una historia que es la siguiente. La primera ley es la ley 11 de 1825 y luego en el año de 1844 aparece una verdadera ley del estatuto registral. En la parte final del Código Civil aparece lo que tiene que ver con el estatuto registral y actualmente tenemos una nueva ley que es la 1579 del 2012. Una primera conclusión es que cuando se hace el estudio de registro, la mayoría de bienes inmuebles, muy pocos tienen propiedad y la gran mayoría de los predios tiene lo que se llama la falsa tradición. Ejemplo, la mayoría de los predios rurales en Colombia no se adelantan los procesos de sucesión, sino que se venden derechos y acciones. Vino algo supremamente importantísimo, porque en 1932 se habla por primera vez de la historia jurídica de los predios en Colombia. Y entonces nace el catastro con la ley 65 de 1939. Y hasta el año de 1940 se hace verdaderamente en Colombia un inventario. Hablar de catastro significa inventario o censo de los bienes urbanos y rurales de propiedad del Estado y de propiedad de los particulares. Pues, ¿qué sucede acá? Que el catastro es el encargado de lo que se denomina la formación o la conservación. La formación es el listado de todos los predios nacionales y la conformación es lo que hace referencia al estudio económico, social y jurídico de los predios. Voy a tomar como referencia los siguientes casos demostrados. Primero, nos ubicamos en Caquetá. Es un caso supremamente particular y se puede comprobar. Una sola persona es dueña de 7 municipios y uno de sus predios se inicia en Florencia y termina en Solano. Solano es el segundo municipio de mayor extensión en Colombia. Me refiero a don Leonías Lara Borrero. Ese es el primer caso. Segundo caso, Barranquilleros. General Eparquio González. Uno de sus predios inicia en Barranca Bermeja por orilla del río Magdalena
y termina en Barranquilla. Entre 1920 y 1922, ¿por qué los invito a todos de lo que significa la posesión material en Colombia? Porque por estadísticas de los predios, de los 15 millones de predios, el 60% son ocupados por poseedores materiales. De los estudios de catastro, cuando se paga el impuesto predial, la mayoría, quienes pagan el impuesto, son los poseedores materiales. Y en Colombia no se perseguía la posesión material frente al Estado Social de Derecho, la relación que uno ve del acreedor y el deudor, pues en estos momentos tenemos verdaderamente instrumentos. ¿Y por qué se puede perseguir? Sostener en este momento que la posesión material sobre un bien que se explota no es un derecho real, es verdaderamente pues cerrar los ojos y desconocer. En Cúcuta, último caso, en el caso de doña Juana Rangel de Cuéllar, todos los valles de Cúcuta, gran parte de ellos, fueron donados al municipio de Cúcuta. Entonces, la primera conclusión que sacamos acá es lo siguiente: si nos vamos para el departamento de Caquetá, si nos vamos para el Atlántico y para el norte de Santander, vamos a encontrar que en Colombia casi toda la propiedad estuvo en muy pocas personas. Eso tiene una explicación, gran parte, la guerra de los 1000 días. Pero vino una hecatombe en Colombia. Con la ley segunda de 1959 se divide el país. Se determina la propiedad pública y la propiedad privada. Y esto dio lugar a que muchas personas corrieran la cerca, y entonces nació y tomó gran importancia el proceso de deslinde y amojonamiento. En el caso, cuando iban a la diligencia, el vecino había corrido la cerca, pero más o menos por 80, 90 hectáreas. Entonces, ahora voy a situaciones concretas que son las que nos va a presentar dentro de la actividad, porque una cosa es la parte teórica, porque la norma sencillamente habla del embargo de la posesión material, pero no plantea las situaciones que sí existen cuando hay embargo de propiedad. Voy a hablar del primer caso, de la situación del tenedor que emana derechos del poseedor material demandado. Cuando se embarga la posesión material y el bien está ocupado, no por el demandado, sino por un tenedor, efectivamente ese tenedor se tiene que oponer. Hablemos, por ejemplo, del caso del arrendatario. ¿Y por qué se opone? Porque resulta que la posesión material va a ser embargada, se perfecciona con el secuestro, va a ser avaluada y va a ser rematada. Y como rematada se le tiene que entregar al adjudicatante. De manera que, en este caso, el tenedor que emana derechos del poseedor tiene que formular oposición para que en caso de que se llegue a rematar el bien, se respeten sus derechos. Es decir, se mantienen las mismas normas cuando se persigue al titular del derecho de dominio en el caso de un proceso ejecutivo. Voy a plantear la segunda situación. El demandante afirma que el demandado es el poseedor material, pero resulta que cuando se llega a practicar la diligencia, el verdadero poseedor material no es el demandado, sino otra persona. Entonces, en Colombia, si uno mira la oposición a la entrega de bienes y la oposición al secuestro, solamente se puede oponer quien es poseedor material. De manera que esta persona tendrá que oponerse. Y si logra acreditar, aunque sea con prueba sumaria, como lo dice el artículo 309 del Código General del Proceso, pues tendrá que prosperar la oposición por parte de ese poseedor. Este es el caso del verdadero poseedor material. Viene un inconveniente, y es el siguiente. ¿Qué sucede en Colombia cuando el inmueble tiene hipoteca? En el caso de los procesos ejecutivos, cuando se persigue al titular del derecho de dominio y existe acreedor hipotecario, pues la norma expresamente dice que el bien no se puede rematar hasta que no hubiera sido citado el acreedor hipotecario. Considero acá, es decir, interpretando e integrando normas, que el acreedor hipotecario debe ser citado a este proceso, no para que haga valer los derechos dentro de este proceso, sino para que se entere de que el bien que sirve de garantía está siendo perseguido por cuanto ese bien es objeto de una medida cautelar y más concretamente la posesión material. El acreedor hipotecario tendrá que iniciar el proceso respectivo y dentro de ese proceso, porque actualmente me sirve el ejemplo,
porque el artículo 375 del Código General del Proceso, que habla de la declaración de pertenencia, también impone que sea citado el acreedor hipotecario. Entonces uno se pregunta, ¿para qué citan al acreedor hipotecario? Sencillamente por cuanto tiene un derecho y no se le viola el debido proceso, pero para que haga valer sus derechos en el proceso correspondiente, esto es, en un proceso ejecutivo, bien iniciando la propia hipoteca y persiguiendo el bien, caso en el cual la persona que ocupa el bien tendrá que formular la correspondiente oposición. Esto es, si existe declaración de pertenencia o si existe embargo propiamente dentro de la posesión material, en caso de que los acreedores hipotecarios inicien y persigan el bien, como va a haber diligencia de embargo y posteriormente secuestro, se tendrá que formular la correspondiente oposición. Situación de los acreedores. Seguridad jurídica. En Colombia, antiguamente había un riesgo altísimo de que todos los acreedores perseguían al deudor, pero no había seguridad en el sentido cuándo efectivamente quién era el primero que embargaba y quién iba a embargar posteriormente. Entonces resultaban 2, 3 remates. Este inconveniente en Colombia se acabó con el Código de Procedimiento Civil y con la figura del remanente. Entonces, si el bien ya está embargado, otra persona no puede embargar. ¿Qué hace esa persona? Embarga el remanente. Entonces, viene un problema bastante grave en el caso colombiano, en el caso del embargo de la posesión material. ¿Cómo hace un acreedor para saber que ese bien ya fue embargado? Si llega a practicar la diligencia y el demandado guarda silencio o no tiene el acta en su momento, entonces tenemos unos inconvenientes para ello. Pero para fortuna existe ya una solución. ¿Y cuál es? El artículo 108 del Código General del Proceso, en el parágrafo, estableció que el Consejo Superior de la Judicatura es el encargado de llevar el registro nacional, primero, de emplazados. Hoy, toda persona que se emplace va a tener conocimiento de que efectivamente está siendo emplazada y por ello se va a enterar. 2, todo proceso de declaración de pertenencia va a tener inscripción nacional. Y 3, todo proceso de sucesión. Es decir, tenemos 3 registros nacionales para los emplazados, para los procesos de pertenencia y para los procesos de sucesión. De manera que la misma norma estableció expresamente de que el Consejo Superior de la Judicatura podrá, a través de un reglamento, las bases de datos, ampliarlas a otros eventos. ¿Qué se propone acá y cuál sería como la solución más práctica a este evento? Que exista un registro para el embargo de la posesión material. Existiendo un registro para el embargo de la posesión material, ya se sabe que ese bien está embargado, de manera que los demás acreedores tengan conocimiento y los mismos acreedores hipotecarios para que opere la publicidad. O sea que la solución es bastante sencilla y se aplica en todas las situaciones prácticas cuando se persigue el derecho de dominio a la situación verdaderamente de lo que tiene que ver con el embargo de la posesión material. Culmino de la siguiente manera con una historia, pues la cual merece y guarda bastante relación con el tema que hoy nos ocupa. En una reunión se encontraba un turco y le presentaron a una condesa. Ambos se sorprendieron y se miraron de frente. La persona que estaba coordinando la reunión le dijo al turco: es una señora muy importante y acaba de hacer una donación de un terreno de su familia al municipio de Sevilla para que se destine a un parque público. El turco, sin bajar la mirada y de frente, le interrogó a la condesa: ¿donó o devolvió? Muchísimas gracias.